¿Qué tal? Buen día, Fernando. Beta, bueno, a ver, momentos políticos importantes e interesantes de lo que puede pasar allí en Italia. Giorgia Meloni, que asume como primera ministra de, a ver, en realidad, yo te iba a decir derecha extrema, pero ella cambió su postulado, un poco los ablandó o no, o sigue bien firme ahí en la extrema derecha. Esa es la gran pregunta, porque justamente en las últimas semanas, desde que arrasó en las elecciones y ahora las primeras señales que está dando este flamante gobierno que implicó un giro dramático, ¿no? En cuanto justamente a las formaciones. Ella es de un partido de derecha de origen posfascista, que siempre en los últimos años tuvo posturas de euroescepticismo, de soberanismo, Italia primero, pero la verdad es que las señales que por supuesto ella estuvo dando, y sobre todo este fin de semana, el sábado fue la jura, ayer domingo fue la ceremonia de traspaso de poder con Draghi, y bueno, está dando señales de muchísima moderación y sobre todo señales, por ejemplo, ayer en este traspaso de mando, de antes de esta ceremonia que hay con el premier saliente y el entrante que se pasan una campanita, nunca antes había habido un encuentro tan largo con el primer ministro saliente, que es, como saben, Mario Draghi, la figura más prestigiosa de Italia, expresidente del Banco Central Europeo, que en su momento, en la crisis de 2018, salvó el euro, europeísta convencida, y estuvieron encerrados a solas, Super Mario, como le dicen, y Giorgia Meloni, que fue la única líder de un partido que no quiso entrar en el gobierno de unidad de Mario Draghi, 1 hora y media. Entonces, eso da también la idea de alguien que sabe que está por enfrentar momentos muy difíciles digamos, con todo el tema de la guerra, el tema de los precios de la energía. Como saben, Draghi, hasta que estuvo hace pocos días, es uno de los impulsores al tope del gas en Europa. Y bueno, lo que trascendió de este encuentro es que Draghi le dio consejos de, por supuesto, seguir totalmente anclada a Europa, de no aislarse, y ella escuchó, lo cual es una buena... Aparte, es una Beta, sí. uno podría creer, buen día, uno podría creer que la gestión económica de Meloni no va a ser muy distinta a la que venía imponiendo Draghi, ¿no? Digamos, no es que Draghi viene de un perfil mucho más progresista o de centro izquierda. No, Draghi, por supuesto, de cuentas absolutamente en orden, le deja un país que en los últimos años creció, pero sabemos que también creció por el efecto rebote del espanto, de la caída enorme del Producto Bruto Interno que hubo con la pandemia, pero también con este fondo millonario que le ha dado a Italia la Unión Europea, que hay que saber gastar bien, saber gastar con las condiciones impuestas por la Unión Europea. Por supuesto, hablaron también de esta cuestión, pero fue impresionante el ¿cómo se dice? A nivel corporal, como fue este traspaso, las miradas cómplices que hubo entre Draghi y Meloni, que vamos a recordar, primera mujer que llega a ser primera ministra de Italia, de 45 años, joven, que sabe que todos los ojos, toda Europa está esperando a ver qué va a hacer. Y en ese sentido también fue muy importante que después de este traspaso de poder, ella tuvo un primer consejo de ministros donde también le pidió a todos, sabemos, ella está al frente de una mayoría con aliados incómodos. Por ejemplo, hablabas de la economía, tienen ideas distintas en cuanto a qué hay que hacer. Por ejemplo, Matteo Salvini de la Liga, que quisiera poner una flat tax, que es totalmente algo que no puede hacer porque sería salirse del esquema fiscal de Draghi, de mantener esa deuda enorme que tiene Italia. ¿Vos sabés, Sí. No, vos sabés, Vita, que te estoy escuchando, estaba pensando, a ver, lo poco, sí, bueno, lo poco relacionado que está ahora la economía con la política, ¿no? Porque teniendo en cuenta esto que estás contando vos, estoy pensando de este otro lado,
la situación de Lula y Bolsonaro, en donde Bolsonaro tiene una economía espectacular. Con Brasil ahora, y sin embargo, perdió la primera vuelta. Habrá que ver qué pasa en la segunda, pero las encuestas lo muestran perdiendo. Vos contás esto ahora. La pregunta es, ¿qué premiaron de Meloni o qué castigaron de Draghi para que esto se esté dando de esta manera? Teniendo en cuenta que la economía está ordenada, como decís vos, ¿no? Sí, bueno, ordenada, pero está yendo hacia una recesión, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. El tema de la guerra de Ucrania dio vuelta todo en Europa y esto también para Italia. Si hubo ese crecimiento increíble del 6% el año pasado, este año se prevé un 3%, ya el año que viene del 0. Es decir, vamos hacia una recesión. Bueno, Draghi fue alguien no votado por los italianos, este es un punto central, fue alguien llamado, acá es un sistema parlamentario, por Mattarella en un momento de crisis absoluta Draghi fue como un salvador. De hecho, Draghi no es un político, es un técnico, es un prestigioso economista que estuvo al frente del Banco Central Europeo, como decía antes. Entonces tuvo un gobierno de técnicos, él hizo un gobierno de unidad nacional, al cual eso es algo también que premió a Meloni, esto de estar en la oposición. Ella estuvo los últimos 5 años siempre en la oposición, lo cual criticando todo lo que hacía, digamos. Draghi fue el que también estuvo al frente de estos años, recordarán, de las vacunas, de la pandemia. Ella tuvo también una actitud bastante ambigua con todo lo que era el tema de las vacunas, es decir, que le gustó a los Novak. Y ella representa la novedad, es decir, los italianos, ¿por qué la votaron? Porque dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a probar otra cosa. Y ella también es el líder de un partido que es impresionante, ganó solamente un 4% en 2018, pero ahora arrasó con el 26% porque ligado al territorio, ligado a los problemas de la gente, a diferencia de los partidos de sus dos líderes, de sus dos aliados, Berlusconi y Salvini. Y en este punto también premiaron que ella tuvo, el tema de la guerra en Ucrania es un tema que nunca, que incidió muchísimo en esta campaña electoral, y en este sentido ella fue la única de esta alianza de derecha que tuvo una posición totalmente en línea con Draghi, de defensa absoluta a Ucrania, país invadido, y en contra del agresor ruso, cosa que Berlusconi y Salvini, sabemos, Berlusconi, viejo amigo, la historia de los audios que salieron a la luz la semana pasada, con su explicación de por qué comenzó la guerra, prácticamente culpa de Zelensky. Es decir, todo esto, toda esta actitud tanto de sus aliados, de Salvini y Berlusconi, hicieron que los italianos dijeran, bueno, vamos a probar con Meloni, que como les digo, tiene mucha experiencia política, fue ministra de la Juventud en uno de los gobiernos de Berlusconi en 2008, pero nunca llegó al gobierno. Es decir, ella sabe que le están dando una oportunidad y tiene que hacerlo bien. Y de hecho también trascendió, claro, que ayer en el Consejo de Ministros dijo, tenemos que estar unidos, quiero que tengan la responsabilidad, no quiero que estén atentos a los sondeos, sino que acá hay que ponerse a trabajar y en serio. Así que la expectativa es muy alta, a ver qué va a ser. Perfecto. Gracias por la información, Beta. Te mandamos un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Elisabetta Piqué. Nos vamos rápidamente a la calle, los ojos de la nación más puestos.